Hola amics, soc Sara i el meu animal preferit és la guineu, també coneguda com a rabosa o guilla. Com es perfora la guineu? Anem a veure. Fa uns 80 centímetres de llarg, més la cua 25 o 50 centímetres. Les orelles punxegudes, té el musell allargat, té el pèl color marró rogent, amb la panxa i la punta de la cua de color blanc. Cada any canvia el pelatge. Té els ulls de color taronja o groc daurat. Les pupil·les dels seus ulls són el·líptiques. Té 4 potes. Les potes del davant tenen 5 dits i les del darrere només tenen 4 dits. Els tenen fortes ungles amb les que excava al terra. Utilitza la seva cua com coixí quan dorm, per a protegir-se del sol, per a comunicar-se i espantar insectes. També les serveix per a mantenir l'equilibri quan corre. Com es perd dins la guineu? La guineu és un animal vertebrat, és a dir, té esquelet, té ossos, músculs, cervell, estómac, pulmons i cor. Està dotada d'una poderosa mandíbula, estreta però forta, amb 42 peces dentals que li faciliten la caça. Una dada curiosa és que la guineu no té els músculs facials per ensenyar els dents, com els d'altres cànids. La guineu és un animal mamífer, perquè naix de la panxa de la mare, té el cos cobert de pèl, quan són bebès mamen, respiren pels pulmons. On viu la guineu? El seu hàbitat és terrestre. És un animal molt territorial que rarament abandona la zona on viu. Pot viure en un ambient boscós per les muntanyes. El seu cau, la guineu excava en paratges secs i amagats o aprofitant la soca d'algun arbre. Què menja la guineu? La guineu és un animal omnívor perquè menja de tot. Insectes, ratolins, peixos, fruits, ocells, conills, restes d'escombraries. L'aspecte singular de la seva alimentació és que no mastega, sinó que engoleix les peces senceres. ¿Es verdad que un zorro hace poco atacó a su gallinero? Explíquenos, por favor. Claro que sí. No lo tengo muy claro si es un zorro o era una jineta. Los habitantes de la zona me dicen que es una jineta. Muy parecido a un zorro, un animal muy bonito, de una cola casi del mismo diámetro de su cuerpo. Estábamos afuera de la casa, las gallinas se habían salido, cuando el zorro se acercó con mucha cautela y dio un salto y al aire la gallina también está dando un salto y la cogió y se la llevó. Justo arriba había un águila.
Nos quedamos mirando el águila, se puso en un árbol y se nos fue la gallina. Es reproducen les guineus? El guineu és un animal vivípar perquè naix de la panxa de la mare. Los tigres son carnívoros y cazan a su presa. Tienen bebés y lo enseñan a cazar con la edad de 2 años. Se pelean por una hembra, 2 tigres, y lo hacen para poder tener más bebés. Y mi amigo, el tigre, un besito, chao. ¿Para qué? Me gusta el perro. Vamos al perro. Me gusta el perro. Vamos al perro. Da una. Hola, Natalia. Un besito. Besito. Ay, ay, hola, hola. Ay, ya. El perro come, Perro, come come la carne. la carne. Soy Lincoln, hoy les voy a enseñar de las características del jaguar. Empecemos por lo fácil. Después mi mamá nos va a ir preguntando ¿qué sí, mamá? Sí. Bueno, el jaguar vive en la selva. ¿Saben por qué vive en la selva? Porque ahí tiene comida, tiene ciervos, tiene anacondas grandes y adultas. Y también no lo pueden tener en sus casas. Porque si lo tienen garras muy afilosas y tienen colmillos. Y los pueden agarrar y llevarlos del cuello. ¿Mamá? ¿Qué quiere? Pregúntame. Vale. Entonces, ¿este animal es doméstico, salvaje? Salvaje. Salvaje. Ujú. Vale. ¿Y cuáles son las características? ¿Cómo identificamos que es un jaguar? Porque como ven aquí, tiene manchas negras y manchas amarillas. Vale. ¿Y tiene pelos o no tiene pelo? Tiene pelo. Tiene pelo. Sí. ¿Ya? ¿Y qué color es su pelo? Amarillo. Amarillo. Ujú. ¿Y es de una pata, 2 patas? 4 patas. Tiene 4 patas. Sí. Ya. Entonces, con estas características ya sabemos cómo es un jaguar. Ya lo podemos Sí. identificar. Ujú. Ya, bien. ¿Y a qué género pertenece el jaguar? Género pantera. Género pantera. Y ahí este animal está en la selva, ¿sí? ¿O dónde Sí. está? Está en la selva. Está en la selva. Vale. ¿Y es un carnívoro, un herbívoro? ¿Qué es? ¿Carnívoro o herbívoro? Carnívoro. Carnívoro. Sí. Ya. ¿Es vertebrado, invertebrado? Vertebrado. Es vertebrado. Sí. Ya. ¿Es un mamífero, reptil o es un anfibio? Perdón, decímelo otra vez. ¿Mamífero, reptil o anfibio? Mamífero. Mamífero. ¿Por qué es un mamífero? Porque nace de la panza de su madre. Porque nace del vientre de la madre. Sí. Bien. ¿Y este animal va a durar mucho tiempo, muchos años, No porque para lo- toda la vida? No. ¿Cuánto durará este animal? Por ejemplo, 5 años o 1 año por lo menos. O sea que no se sabe qué tiempo va a durar. No, porque lo van a eliminar de la tierra. Lo van a eliminar. Ujú. Ay, qué pena. Qué pena. Por eso lo tienen que ayudar. Hay que ayudarlo. Sí. Ah, ya. Entonces este animal, digamos que está En peligro de extinción. en peligro de extinción. Ujú. Ay, qué pena.
Ya, ¿y qué más tienes para decir? Nada más. Nada más. No, chao. El gos es mamífer. Neixen de la bolsa de la mare. Cuando sois bebés, mamen. Respiren por els pulmons. Estan coberts de pèl. 23 centímetres 23 centímetros de qué? d'altura. Ajá. La hembra d'aquí. Pèl marró. L'arc, 40 centímetres. 4 potes. Esquena. Crani. Esquena. Natalia, este es mi proyecto. Para mi proyecto he elegido el delfín. El delfín té una esquena y dos aletes. Té una pell suau y de colores blau, blanc, gris, rosa. Ahora vamos con las medidas. Primero empezamos con la altura. Un delfín macho mide 2,3 metros y una hembra mide 2,5 metros. Ahora vamos con el peso. Un macho pesa 85 kilos y una hembra 80 kilos. El delfín es carnívoro. Chiquititos peces, también le gusta el calamar y otros tipos de peces. El delfín es mamífero. ¿Por qué es mamífero? Porque nace en la barriga de la madre. Cuando son bebés, mamen y respiran con unos pulmones que tienen. Y del cos cubierto de pelo. Y también es vivípar. Por último, vamos a ver si es invertebrado. El delfín tiene huesos, músculos y órganos. Esto es todo sobre el delfín. Esto es todo por el delfín. Adiós, Natalia, espero que te guste. Hola, el gato es mi animal favorito. El gato es un animal doméstico y también el gato es un animal carnívoro. Come pescado, peces y ratones. El gato, un animal mamífero y tiene piel cubierto de pelo. Adiós. Hola Juan, ¿cuál es tu animal preferido? Mi animal preferido es mi perra Kira. ¿Y qué raza es? Es un Yorkshire. ¿Cómo es por fuera? Tiene 4 patas, tiene morro y tiene pelo. Tiene un gran sentido del olfato y oyen sonidos más agudos que las personas. ¿Tiene huesos? Sí, es un animal vertebrado. ¿Qué tipo de vertebrado es? Es un mamífero porque nace en la barriga de su madre. Cuando es un bebé, se alimenta de la leche materna. ¿Qué come? Come pienso y comida nuestra. Es omnívoro porque come de todo. ¿Dónde vive? Es doméstico y viven en casa con las personas. Este es el resumen de mi animal preferido y es este. Hola a todos. Hoy mi trabajo va a ser ver al pollito.
De los pollitos. Ellos comen maíz, frutos secos y gusanos. Los gallos tiran un huevito y luego nacen los pollitos. Sí, Los la gallina. calientan La gallina pone un huevito. ¿Y qué más? y luego los calientan para que salgan. Y luego poco a poco los pollitos se van a hacer grandes y luego van a ser gallinas o gallos. Depende que sean chicos o chicas. Muy bien. ¿Y ellos viven en dónde, Andrés? En los bosques y en las granjas. Y andan así por el suelo y pueden ser domésticos también, porque son muy dóciles. Y son aves que no pueden volar. Aparte los humanos y también son domésticos. Y bueno, aquí se acabó el proyecto. Ahora agua. Esta es la segunda parte. Y mira, se morían de sed. Mirad. Están bebiendo agua. Y beben. Y ahí hay un gallo o una gallina yendo por ahí y pensando. El meu animal preferit és el cocodril. Mesura fins 9 metres 500 i 1.700 quilos. Cua, pell verda, 4 potes, boca, dents, cap. Es vertebrat, significa que tiene ossos, cor, pulmón, cervell, estómac, músculs, orelles i nas. És carnívor, come animals com la tortuga, com la zebra, com elefant. És ovípar perquè naix té un ou. Quan són bebès mengen insectes i peixos. Respiren pels els pulmons. Tenen el cos cobert de pell i escates. Té unes dents grans. I també és rèptil. Con los dents mengen animal. Per últim, ensenya el meu joguet, que és el cocodril. Mi animal favorito es el perro, se llama Lucas y su comida favorita es el pienso. Tiene 4 patas y un rabo. Tiene huesos y aparte le gusta comer huesos. ¿Y qué más tiene? ¿Tiene orejas? Tiene orejas. ¿Cuántas? 2. ¿Y ojos? 2. ¿Y tiene nariz? 1. Hola, este es el proyecto de los animales. Mi animal preferido es el gorila. Me gusta mucho porque tiene mucha fuerza. Los gorilas tienen 4 patas. Los gorilas tienen columna vertebral. Es decir, que tienen columna vertebral como nosotros. Los gorilas les gustan jugar con el agua, pero no se acercan tanto,
no se meten tanto porque se ahogan. Los gorilas las gorilas se trepan a los árboles a buscar frutos y comen frutos y también termitas. Hay un jefe en su manada. Que les defiende. Los gorilas son mellípares, es decir, que nacen del vientre de la madre. Los gorilas son terrestres, es decir, que caminan por la tierra. Los gorilas están cubiertos de pelo. Los gorilas son salvajes. No los podéis tener porque los matan, ¿vale? Los gorilas comen frutos. Los gorilas son mamíferos, es decir, que maman de la teta de su madre. Los gorilas llegan a pesar 220 kilos. Cuidemos los animales, ojalá no vengan a cazarlos. Los gorilas tienen las manos como nosotros, tienen las manos huellas digitales. Bueno, espero que os haya gustado mi maqueta. Adiós. Besos. Hola Natalia, te voy a enseñar el esquema que he fet. Este es mi animal preferit, el gos. I puede ser de molts colors. El marró, el negre, el Blanc. blanc. Y ahora te voy a enseñar las partes del cos. El cap, el cos, la cola y las patas. Y ahora hemos Què hem fet? La primera? hem fet la primera part. Ara anem a per la segona. Y esta es la segunda parte. Y el perrito también es un
mamífer. Sí, pero ¿esta cuál es? ¿Qué es esta hoja? Un esqueleto. Un ver. Un vertebrado. Té osos. Té músculo. Té Ser. set. No, ser. Servei. Cervell y cor. Y. El pulmón. Muy bien. Ah, y se me olvidó el estómago. Molt bé. Y al acabar la segunda parte la vamos a por la tercera y a por la cuarta. Y el gos también es mamífer y es carnívoro. Y el mamífer significa que nace de la pancha de la madre. Y mamellen. Que mami, no. Y es bebé. Mame. Que Respiren por los pulmones. Y té el cos molt de pèls. Molt bé. ¿No? ¿Y qué significa carnívoro? Que se alimentan de carne y los perritos también se alimentan de pienso. Entonces, ¿se alimentan de? Las dos cosas. Muy bien. El día de hoy. ¿No? Y hasta aquí mi vídeo de hoy. ¡Mua! Mi perro se llama Rucus y es amigo de todos. Es carnívoro y come carne. Vale. Y tiene una cola, Cuando se enfada, es pretefrat. Y cuando se enfada hace... Cuando se hace contento, porta bien. Y llora no porta mal. Es mamífero. Y nació en la barriga de su mamá. Y bebió la leche de su madre. Y tiene pelo. Y tiene esqueleto. Y huesos para andar. Y correr. Y es vertebral. Y tiene esqueletos. Y huesos para andar y correr. Vale. Mi animal favorito es el oso panda. Es peludito. Es de color blanco y negro. Es vertebrado. Tiene hueso. Es mamífero. Bebe leche de su mamá. Es terrestre. Vive en las montañas de China. Es herbívoro. Come bambú, que es un vegetal. Es vivíparo. Nace de la barriga de la mamá. ¿Ya está? Sí.